¿Qué tiene que pasar para que un músico callejero deje de ser invisible, en el segundo exacto en que está a punto de rendirse? Imagina esto, llevas horas cantando querida en plena calle, con una guitarra prestada y un estuche abierto en el suelo que apenas tiene monedas, y de pronto un hombre baja de un Mercedes negro, camina directo hacia ti, se queda escuchando sin decir una palabra, y cuando termina la última nota, te quita el aire con un gesto tan simple que te paraliza. Porque ese hombre no es un curioso cualquiera. Es Juan Gabriel. Y lo que ocurrió después no fue bonito ni casual, fue una de esas decisiones que cambian una vida entera en minutos. Detén esa escena un segundo y quédate, porque aquí no vas a escuchar una anécdota suave para pasar el rato. Vas a entender, con detalles y sin adornos, cómo una esquina de la zona rosa se convirtió en una audición real, porque el sistema ya había decidido que ese chico no existía, y como el divo. Sin cámaras, sin discurso, sin show armado, eligió intervenir de una forma que nadie puede explicar solo con generosidad. Si te quedas hasta el final, te llevas dos cosas muy concretas. Primero, la historia completa de lo que Juan Gabriel hizo en esa noche y en los meses siguientes. Segundo, una verdad incómoda sobre el éxito que casi nadie admite en voz alta y que puede cambiar la manera en que miras a cualquier persona que hoy está luchando en silencio. Ahora sí, volvamos a la calle, a ese punto exacto donde todo empezó. Jas de Bael estaba cantando querida en la esquina de Reforma y Florencia, en la zona rosa, con el cuerpo cansado y la voz sosteniéndose más por terquedad que por fuerza. Llevaba 3 horas ahí, pegado a esa banqueta como si fuera su último escenario, con una guitarra que no era suya y que cuidaba como si fuera un tesoro prestado. Había escogido esa esquina porque la gente salía de restaurantes caros, porque los jueves la zona se llenaba de turistas, de parejas, de grupos riendo, de gente con dinero suelto en los bolsillos, y porque cuando no tienes nada, aprendes a medir la ciudad por oportunidades pequeñas, una mesa que paga la cuenta, una puerta que se abre, un cliente que camina lento y escucha medio verso antes de irse. Jas miraba de reojo el estuche abierto a sus pies, y lo que veía era un número humillante. Apenas alrededor de 80 pesos en monedas, el tipo de monedas que caen con un sonido que te recuerda que no vales lo suficiente para que alguien se detenga. La avenida seguía viva, con su ruido, con sus luces, con su prisa, y él estaba ahí, sosteniendo querida como quien sostiene un salvavidas. Y entonces apareció ese hombre. Bajó de un Mercedes negro con una calma que no era de la calle. Traía un traje que brillaba de una forma que no se confundía con la moda común. Era de esos trajes que no pasan desapercibidos aunque la noche esté llena de luces. Caminó directo hacia Jas como si supiera exactamente dónde estaba, como si esa esquina fuera una dirección escrita en un papel. Se detuvo a unos metros, lo suficiente para ver el gesto de sus manos en las cuerdas, lo suficiente para escuchar cada respiración entre frases. Se cruzó de brazos. No pidió una canción. No sonrió. No habló. Solo escuchó. Y ese silencio, ese tipo de silencio que se siente como una evaluación, fue peor que cualquier crítica, porque obligaba a Jas a cantar sin esconderse detrás del ruido de la avenida. Jas siguió. Se aferró al ritmo. Se metió más hondo en la canción, como si la letra fuera la única manera de seguir de pie. Pero cuando la última nota se desvaneció en el aire de la noche, el hombre se quitó los lentes oscuros y el mundo se le vino encima a Jas de golpe, como si alguien hubiera apagado la calle y encendido una sola lámpara encima de su cabeza. Se le aflojaron las piernas, se le cerró la garganta, y por un instante sintió que ni la guitarra ni el suelo eran reales. Porque lo reconoció. Era Juan Gabriel. Era el divo frente a él, a plena calle, sin escenario, sin reflectores, sin anuncio previo. Y aquí viene el dato que hace que todo se sienta todavía más increíble. Era el 22 de agosto de 1985, en la Ciudad de México. Y lo que Juan Gabriel hizo en los siguientes 20 minutos cambió la vida de un muchacho español que ya estaba a un paso de rendirse, de empacar lo poco que le quedaba y regresar a España con esa derrota que pesa más que una maleta. Jas no era un vago ni un caprichoso. Era un joven que había cruzado el océano con una idea romántica que parecía lógica en su cabeza.
Creyó que Latinoamérica estaba esperando nuevos talentos europeos, que su acento sería algo llamativo, que el mercado lo recibiría como una novedad, que una disquera lo escucharía solo por el hecho de haber llegado de fuera. Se imaginó audiciones, puertas que se abren, gente interesada en lo distinto. Se imaginó que el talento se imponía. Y la realidad lo golpeó en la cara con una velocidad brutal. En 1985 la industria musical mexicana era un circuito cerrado, un mundo de permisos, de conexiones, de te llamamos, de no se puede, de regresa después. Para un extranjero sin visa de trabajo y sin un nombre que lo respaldara, era como si no existiera. Su acento no era una ventaja, era una barrera. Antes de que alguien valorara su voz o su interpretación, ya lo estaban descartando por no encajar en el molde. Has tocó puertas como se toca cuando uno todavía cree que la insistencia abre caminos. Fue a disqueras, buscó audiciones, dejó demos, se presentó en estaciones de radio con la ilusión de que al menos lo escucharan una vez completo. Y la respuesta, la misma frase con distintos tonos, lo fue empujando hacia abajo: necesitas permiso de trabajo. No tenemos presupuesto para artistas internacionales. Tu estilo no funciona aquí. No hay espacio. No podemos ayudarte. Al principio, Has lo soportó pensando que era cuestión de tiempo, que todo gran inicio tiene resistencia. Pero el dinero que había traído desde España se evaporó rápido. Se le fue en un cuarto de pensión en la colonia Juárez, en comida barata, en pasajes, en intentos. Y cuando ese dinero se acabó, más pronto de lo que él aceptaba decirse a sí mismo, vino la parte que nadie cuenta cuando habla de perseguir sueños: ya no pudo pagar ni ese cuarto. Empezó a dormir donde podía. Y la ciudad, enorme, indiferente, terminó convirtiéndose en un techo de concreto, estaciones del metro, bancas, rincones donde el cuerpo se acurruca para no llamar la atención. Para comer, tuvo que hacer lo que hacen los que están en el fondo: cantar en la calle. Lo que Has no entendía, y que muchos no entienden hasta que lo viven, es que la industria musical, en ese tiempo, funcionaba como un sistema de castas. No por maldad abierta, sino por reglas invisibles que todos obedecen. Si entras por arriba, con una disquera grande, con permisos, con respaldo internacional, te tratan como un talento que vale la pena. Te abren oficinas, te ofrecen café, te escuchan con paciencia. Pero si entras por abajo, como músico callejero sin papeles, la gente te mira como ruido de la ciudad. Te vuelves invisible, aunque cantes mejor que muchos. México en los años 80 tenía leyes migratorias estrictas, y para trabajar legalmente como artista necesitabas patrocinio, abogados, trámites, alguien que firmara por ti. ¿Y quién va a patrocinar a un desconocido sin historial? Casi nadie. Entonces se crea el círculo vicioso: no puedes trabajar sin respaldo, y no consigues respaldo si no trabajas. Has cayó justo ahí, en ese hoyo donde el talento no importa porque el sistema no está diseñado para reconocerlo. Y cada día en la calle, lejos de acercarlo a una oportunidad, lo hundía más, porque el estigma pesa: si te ven como músico de esquina, te meten en una caja mental y luego es casi imposible salir de ahí. Durante meses sobrevivió con lo mínimo. Días buenos, juntaba entre 50 y 100 pesos. Días malos, menos. Ese dinero apenas alcanzaba para tacos, para un café que calentara el cuerpo, para un lugar donde medio dormir sin miedo. Y sin embargo seguía. No por orgullo, sino por necesidad. Por eso esa noche, la noche en que Juan Gabriel bajó del Mercedes, Has había escogido la zona rosa con intención fría, calculada. Era jueves, había restaurantes llenos, gente con cartera, turistas que se conmueven fácil con una canción conocida. Llegó temprano para agarrar una buena esquina antes de que otros músicos la ocuparan. Se plantó ahí como si fuera su turno en una fila invisible, porque la calle también tiene competencia, solo que nadie te aplaude cuando ganas un lugar. Y tomó una decisión que le funcionaba: cantar canciones de Juan Gabriel. No porque fuera fan por moda, sino porque había aprendido algo importante: cuando cantaba otras cosas, la gente pasaba de largo, pero cuando soltaba Amor Eterno o Querida, algo en los rostros cambiaba. Algunos se detenían. Otros bajaban la velocidad.
Otros recordaban a alguien. En esas canciones había un hilo directo al corazón de la gente, y Has lo había notado. Así que esa noche cantó a Juan Gabriel como quien usa la última herramienta que le queda. Lo que Has no sabía, y aquí es donde la historia se vuelve casi imposible de inventar, es que Juan Gabriel vivía a solo unas cuadras de ahí, en un penthouse cercano. Y que, a veces, salía a caminar por la zona rosa después de cenar, buscando un rato de anonimato, una bocanada de aire lejos de la presión de ser Juan Gabriel todo el tiempo. Esa noche, además, había salido porque venía de pasar el día encerrado en el estudio grabando y necesitaba despejar la cabeza. Caminaba con ese tipo de cansancio que no se quita con dormir, el cansancio de quien está creando, corrigiendo, repitiendo, exigiéndose. Y entonces escuchó algo raro, su propia canción en la calle, pero no como suena en la radio, no como la canta cualquiera por imitación. Era una versión cruda, viva, con una voz que no estaba luciendo, sino contando una historia. Juan se detuvo sin que nadie lo notara. Se metió en la sombra. Se quedó lo suficientemente lejos para que Has no se pusiera nervioso, para que no se rompiera el momento. Y escuchó 3 canciones completas. 3. Con atención real. Como si estuviera buscando algo. Porque Juan Gabriel sabía reconocer cuando alguien solo canta notas y cuando alguien entiende la emoción detrás de las notas. Y en Has había algo distinto. Querida no sonaba como una balada bonita para que la gente dejara monedas. Sonaba como una súplica, como un ruego desesperado de alguien que ha perdido algo de verdad. Has no estaba cantando correcto para impresionar. Estaba cantando como quien se desahoga. Y esa diferencia, la diferencia entre ejecutar una melodía y transmitir una herida, era sagrada para Juan Gabriel. Él mismo había construido su carrera sobre eso, sobre cantar desde un lugar donde la gente siente que le están hablando directamente. Cuando Has terminó Querida y algunas personas que se habían detenido dejaron monedas en el estuche, Juan Gabriel decidió que ya había escuchado suficiente. Salió de la sombra y caminó directo hacia él. En el momento en que Has lo reconoció, el shock fue tan fuerte que casi se le resbala la guitarra. Fue esa sensación absurda de que el mundo te está jugando una broma, estás en el piso, y de pronto aparece el hombre cuyas canciones te están ayudando a sobrevivir. Juan Gabriel sonrió, no con esa sonrisa de escenario que se ve de lejos, sino con una sonrisa corta, humana, casi como de tranquilo. Y le hizo una pregunta tan sencilla que, en otra boca, habría sido solo curiosidad, pero en esa boca era una puerta. Le preguntó desde cuando estaba en México y por qué estaba cantando esas canciones en una esquina en lugar de estar en un escenario. Has intentó contestar, pero la voz se le atoró. No por emoción bonita, sino por vergüenza y miedo mezclados. La vergüenza de estar ahí, expuesto, con monedas a los pies. El miedo de que lo estuvieran juzgando. Al final, balbuceó como pudo, dijo que había llegado de España buscando oportunidades, que las puertas se cerraron, que nada salió como esperaba, que la calle era lo único que le quedaba para no morirse de hambre. Juan Gabriel lo escuchó sin interrumpir, con esa atención que pocas personas dan cuando no necesitan nada de ti. Y mientras Has hablaba, Juan empezó a ver un reflejo que lo sacudió. No un reflejo superficial, sino de fondo. Porque, 20 años antes, Juan Gabriel también había sido alguien atrapado en circunstancias que no le dejaban mostrar lo que traía adentro. También había sido un nadie para un sistema que te mide por contactos. Juan había tenido algo que muchos no tienen, la suerte de encontrarse con una persona que abrió la primera puerta decisiva. Esa persona fue Lola Beltrán. Y ese detalle, esa primera mano tendida, marca la diferencia entre una carrera y un sueño que muere. Has, en cambio, no había encontrado a nadie. Y Juan Gabriel lo entendió en un segundo, si él no intervenía ahora, este muchacho probablemente se iba a regresar a España con una conclusión equivocada, creyendo que no era suficientemente bueno, cuando en realidad el sistema estaba diseñado para no darle una oportunidad. Ahí, en esa banqueta, Juan Gabriel tomó una decisión que fue práctica y simbólica al mismo tiempo. Práctica porque, sí, creyó que Has tenía talento real.
pero simbólica porque también era una forma de pagar hacia adelante lo que alguien hizo por él. Juan Gabriel le preguntó dónde estaba viviendo. Haas, con la mirada baja, confesó que estaba durmiendo en estaciones del metro porque no tenía dinero para pagar un cuarto. Y Juan Gabriel negó con la cabeza, como quien escucha algo que no debería estar ocurriendo, y le soltó una frase que a Haas le sonó tan imposible que por un instante pensó que era una broma cruel. Le dijo que esa noche recogiera sus cosas, que no se quedaría en la calle, que se iría a dormir a su casa y que al día siguiente hablarían con calma de su carrera. Haas se quedó inmóvil. En su cabeza, la lógica gritaba, esto no pasa. En su cabeza, la desconfianza le decía, algo va a salir mal. Pero Juan Gabriel no se echó para atrás. Volteó hacia el Mercedes donde esperaba su chofer, lo llamó con un gesto seguro, y le dio instrucciones claras, que llevara a Haas, con su guitarra, hasta su casa en Las Lomas, y que el personal le preparara un cuarto y algo de comer. No era una invitación a medias. Era una decisión tomada. Desde afuera, alguien podría decir, qué impulsivo. Qué peligroso. ¿Cómo invitas a un desconocido a tu casa? Pero para entenderlo hay que recordar quién era Juan Gabriel por dentro, no solo el artista. Juan operaba con una lógica distinta a la mayoría de las estrellas porque él nunca olvidó que su propio camino dependió de gente que apostó por él cuando no tenía nada. Para él, ese tipo de ayuda no era caridad con superioridad. Era una forma de equilibrio, casi como una deuda moral con la vida. Si un día alguien te levantó cuando estabas en el suelo, llega un momento en que tú tienes que hacer lo mismo con alguien más. No por quedar bien. Por coherencia. Por memoria. Y por algo todavía más fuerte, porque Juan sabía que el talento se puede apagar rápido cuando se combina con hambre, con cansancio, con rechazo constante. Y esa noche, viendo a Haas con la guitarra prestada, Juan vio una luz que se estaba agotando. En los siguientes 3 meses, Haas vivió en la casa de Juan Gabriel en las lomas de Chapultepec. No era una casa bonita, era una residencia enorme, con varias recámaras, con espacios privados, con estudios de grabación, con un equipo de gente trabajando alrededor. Al principio, el personal lo miraba con desconfianza. ¿Quién era ese español? ¿Por qué el jefe lo traía de la calle? Ese tipo de preguntas se sienten en el ambiente, aunque nadie las diga. Haas, por su parte, caminaba con cuidado, como quien no quiere romper nada, como quien teme que en cualquier momento le digan ya estuvo, vete. Pero Juan Gabriel no lo trajo para un gesto de una noche. Lo trajo para cambiarle el punto de entrada al sistema. Le dio techo y comida, sí. Pero lo más raro fue otra cosa, le dio tiempo. Tiempo real. Atención real. Juan Gabriel se movió para resolver el problema que había bloqueado todo desde el principio, la visa y los permisos. Lo patrocinó personalmente ante las autoridades migratorias, algo que implicaba trámites, abogados, dinero y paciencia. No era una firma simbólica, era meterse al barro burocrático para que Haas dejara de ser ilegal en términos laborales y pudiera presentarse en lugares sin miedo. Además, le compró ropa decente, no por vanidad, sino por realidad. No puedes llegar a una audición con la misma ropa gastada de la calle y esperar que te traten igual. El mundo es cruel con las apariencias, y Juan Gabriel lo sabía. Luego vino lo más pesado, lo llevó al estudio para grabar un demo profesional, producido con gente que trabajaba en sus propios discos. En esa época, un día de estudio costaba miles de pesos, y Juan pagó varias sesiones para que Haas tuviera material con calidad real, material que no sonara a grabación de cuarto, sino a artista serio. Eso, para un desconocido, era como saltar años en un solo paso. Pero si de verdad quieres entender por qué la historia no se explica solo con dinero, mira lo que ocurrió dentro de esas semanas. Juan Gabriel se sentaba con Haas a revisar canciones, a escuchar, a corregir, a explicar cómo se movía la industria mexicana. Le hablaba de lo que nadie te dice cuando vienes de fuera, de quién decide, de cómo se pide una reunión, de qué se puede esperar, de qué no se debe hacer. Le presentaba contactos. Lo llevaba a lugares donde Haas nunca habría entrado por sí solo.
Y ahí está la idea central. Juan Gabriel entendía que el talento sin plataforma es como tener algo importante que decir sin micrófono. Puedes gritar, puedes cantar, puedes dejarte el alma, pero si no estás parado frente a la gente que puede escucharte, tu voz se pierde en el ruido. En 1985 no existía Internet, no existían redes sociales para que un artista desconocido construyera audiencia desde su cuarto. La carrera dependía, literalmente, de conocer a la persona correcta. La industria funcionaba por redes personales, por confianza, por este me lo recomendó. Y Juan Gabriel no solo le prestó el micrófono a Haas, lo puso en el escenario correcto. Por eso, las puertas que antes estaban cerradas se abrieron con una rapidez que parece injusta, pero que es real. Juan Gabriel llevó a Haas a reuniones con ejecutivos de disqueras como RCA Víctor. Lo presentó en espacios donde la gente no iba a descubrirlo por casualidad, sino a escucharlo con atención porque venía recomendado por alguien gigante. Lo invitó a programas de televisión donde Haas cantó frente a millones de personas que jamás se habrían detenido en la calle a escucharlo. Y en un punto, incluso lo incluyó en su gira por Estados Unidos como acto de apertura. Esa oportunidad sola, por sí misma, valía más que cualquier consejo, porque te cambia la percepción pública. Ya no eres el que canta en la esquina, ahora eres el que abre un show. Y el sistema responde diferente a eso. Es duro decirlo, pero así funciona. La transformación de Haas de Bael, de músico callejero a artista firmado, tomó apenas 6 meses desde aquella noche. Se dice rápido, pero piensa lo que significa. Medio año antes estaba contando monedas en el estuche, medio año después estaba firmando con RCA Víctor. Firmó en febrero de 1986. Y en mayo del mismo año lanzó su primer disco, con canciones propias, con un respaldo que antes era impensable. El álbum no se convirtió en un fenómeno masivo que arrasara en todas partes, no fue ese tipo de cuento perfecto donde de pronto te vuelves superestrella. Pero vendió lo suficiente para darle algo que vale oro en esa industria, credibilidad. Un nombre en un catálogo, un sello detrás, un producto real. Y con eso cambió todo. Pudo conseguir presentaciones pagadas en lugares respetables, pudo moverse sin la humillación de tener que cantar por monedas, pudo empezar a vivir de la música con dignidad, que era lo que había venido a buscar desde Barcelona antes de que la realidad lo aplastara. Con el tiempo, la historia se empezó a contar dentro de la industria musical mexicana como una prueba del carácter de Juan Gabriel. ¿Supiste lo que hizo con un español que cantaba en la zona rosa? Lo recogió de la calle. Lo llevó a su casa. Le arregló papeles. Lo metió a grabar. Ese tipo de historias corren como fuego porque la gente sabe que no son comunes. Claro, como pasa siempre, también aparecieron los cínicos. Los que decían que era un truco publicitario, un cálculo para verse bien. Pero quienes conocían a Juan Gabriel de cerca sabían algo más simple, él hacía ese tipo de cosas sin necesidad de cámaras y sin andar presumiéndolo. Ayudó a muchos jóvenes artistas, pagó cosas que nadie pagaría por extraños, cubrió tratamientos médicos de músicos que no tenían seguro, dio dinero a gente que se le acercaba con historias de necesidad, y lo hacía sin convertirlo en espectáculo. Esa consistencia es la diferencia entre un gesto armado y una forma de vivir. Y Juan Gabriel tenía esa costumbre rara, mirar a la gente que los demás no miran. Años después, cuando periodistas le preguntaban por qué ayudó a Haas de Bael de una forma tan extrema, Juan Gabriel volvía a una escena que lo marcó para siempre, la de Lola Beltrán sentándose con él en una banqueta en 1968, cuando él todavía era Alberto Aguilera, cuando no tenía nada más que canciones escritas en servilletas, cuando el mundo todavía no lo llamaba divo ni le aplaudía. Él contaba esa historia como quien habla de una herida que cicatrizó pero no se olvida. Decía que él estuvo exactamente donde Haas estaba, en ese lugar donde tienes talento, pero nadie te da entrada, donde cantas y la gente pasa, donde te preguntas si de verdad sirves o si solo estás soñando. Y remataba con una frase que lo explicaba todo sin drama: si Lola no hubiera apostado por él, quizá habría terminado regresando a Juárez derrotado. Por eso, cuando vio a Haas cantando sus canciones en esa esquina, sintió que estaba viendo su propio pasado y, al mismo tiempo,
recibiendo una oportunidad de hacer por alguien lo que un día hicieron por él. Esa conexión no era solo sentimental. Era una filosofía que Juan Gabriel fue construyendo con los años. El éxito no te vuelve mejor, te vuelve responsable. Porque él entendía algo que casi nadie quiere decir en voz alta: la meritocracia pura no existe en las industrias creativas. No basta con trabajar duro y tener talento. Hay demasiados factores que no controlas: a quién conoces, quién te ve, en qué momento te escucha la persona correcta, quién decide darte 5 minutos. Hay miles de personas con talento que se quedan en el camino no por falta de esfuerzo, sino porque no tuvieron la puerta que cambia todo. Y luego, cuando alguien triunfa, se arma el mito de yo lo logré solo, como si fuera una película donde el protagonista se salva con voluntad. Juan Gabriel no se tragaba ese cuento. Él sabía que mucha grandeza se pierde por falta de acceso. Y por eso se negaba a participar en esa hipocresía colectiva que finge que el éxito es solo cuestión de mérito. Él había vivido el otro lado. Y cuando uno ha vivido el otro lado, o se vuelve duro, o se vuelve consciente. La relación entre Juan Gabriel y Jas de Bael no fue una ayuda de un mes y suerte. Se mantuvieron cercanos durante años. Jas terminó metiéndose al círculo de colaboradores del Divo, viajando, aprendiendo, viendo desde adentro cómo se construye una carrera real. Con el tiempo, Jas también desarrolló su propio camino como compositor, escribiendo canciones para otros artistas. Tal vez nunca alcanzó el nivel de fama de Juan Gabriel, porque ese nivel es una tormenta perfecta de talento, época, carisma y destino. Pero sí logró algo que para muchos músicos es el verdadero sueño. Construir una carrera sustentable, vivir de la música sin mendigar escenarios, tener un lugar en la industria. En entrevistas, Jas nunca escondió que sin Juan Gabriel su carrera no habría existido. Y lo más interesante es que no lo decía con vergüenza, sino con una honestidad que casi no se ve, porque en un mundo donde todos quieren parecer hechos a mano, aceptar que alguien te salvó la vida se siente como una debilidad. Jas lo veía al revés. Reconocer la ayuda no te hace menos valioso, te hace más humano. Te conecta. Y aquí la historia se convierte en algo más grande que dos nombres famosos. Porque lo que enseña, en el fondo, contradice una idea que mucha gente repite como mantra: si te esfuerzas, tarde o temprano te llega. Suena bonito, pero es una mentira peligrosa cuando se vende como garantía. La verdad incómoda es que hay miles de personas que se esfuerzan igual o más que quienes triunfan, y aún así se quedan fuera. No porque sean flojas, sino porque el sistema desperdicia talento todo el tiempo. Porque el éxito depende, en una medida enorme, de suerte, de timing y de generosidad ajena. Jas pudo haber seguido cantando en esa esquina por meses y meses, afinando su interpretación, mejorando su técnica, dejándose el alma, y aún así habría seguido siendo invisible si Juan Gabriel no hubiera pasado por ahí esa noche. Eso es duro de aceptar, porque rompe el mito de que todo depende de ti. Pero también es real. Y al mismo tiempo, esa verdad abre otra puerta más esperanzadora: si el éxito no es solo individual, entonces quienes tienen plataforma, poder o recursos tienen una responsabilidad moral. No de salvar a todo el mundo, no de convertirse en santos, sino de no olvidar cómo se ve el mundo desde abajo. Juan Gabriel pudo haber pasado de largo esa noche. Tenía razones: estaba cansado, era tarde, no conocía a Jas, no tenía obligación de detenerse. Podía haber dicho que bien canta y seguir caminando. Pero eligió otra cosa: eligió escuchar. Eligió acercarse. Eligió invertir tiempo, dinero y capital social en alguien que el sistema ya había descartado. Y esa elección no solo cambió la vida de Jas, también construyó una historia que, décadas después, sigue circulando porque nos recuerda algo simple: cuando alguien con poder decide ayudar a alguien sin poder, el mundo se mueve, aunque sea un poquito. La pregunta que deja esta historia no es romántica, es incómoda. Cuando tú tengas una oportunidad de abrir una puerta, ¿vas a mirar hacia atrás o vas a seguir de frente como si nadie te estuviera viendo? ¿Vas a usar tu posición solo para acumular, o vas a tener el valor de apostar por alguien que hoy no le importa a nadie? Lola Beltrán apostó por Alberto Aguilera cuando era un desconocido.
Juan Gabriel apostó por Jas de Bael cuando era un músico callejero. Y ese tipo de apuestas, cuando son reales, crean cadenas. Cadenas de dignidad. Cadenas de futuro. Cadenas de gente que no se apaga. Porque al final, el legado de Juan Gabriel no se mide solo en cifras, discos, estadios o premios. Todo eso existe, sí. Pero lo que se queda pegado en la memoria de la gente son momentos como este, cuando en lugar de comportarse como una estrella intocable, decidió ver a un desconocido y tratarlo como artista. Cuando en lugar de decir ese no es mi problema, se metió de lleno y cambió el destino de alguien. Y por eso, aunque pasen los años, estas historias duran más que muchos éxitos de temporada, porque la música puede volverse nostalgia, pero la humanidad genuina se vuelve ejemplo. Si esta historia te dejó pensando y quieres seguir escuchando más momentos así, momentos donde se ve quién era Juan Gabriel fuera del escenario, cuando no había reflectores, cuando todo dependía de una decisión personal, suscríbete para no perderte las siguientes. Y cuéntame en un comentario desde donde estás viendo esto, quiero saber en qué parte del mundo llegó esta historia de una esquina, una canción y un acto que detuvo todo por 20 minutos, y cambió una vida para siempre.